Muy bien, una de las mayores garantías nuestras es el tránsito por el canal en manos de prácticos del canal, lo cual durante todos muchos años ha sido muy eficiente. Sin embargo, ha ocurrido un evento a todas luces inesperado, y es el que colisionó un barco contra el puente que va sobre el río Chagres, afectando directamente al ferrocarril, que es como un canal seco, el ferrocarril que cruza por esa área porque mueve, entre otras cosas, contenedores entre Colón y Panamá. Una de las ventajas nuestras logísticas. Pero hay mucha confusión en cuanto a de quién es la responsabilidad o quién asumiría la responsabilidad, si el barco chipriota o el canal de Panamá. Esa duda vamos hoy a develarla con el doctor José Eduardo Ritter, porque el doctor Ritter fue presidente de la Junta Directiva de la ACP, así que él tiene el conocimiento pleno. Doctor Ritter, en este caso, explíquenos desde el punto de vista legal las responsabilidades de quien está conduciendo, en este caso, el barco, si es un funcionario del Canal de Panamá o si es el capitán del barco, doctor Ritter. ¿Y qué pasa Bueno, entonces? ahí no hay ninguna duda porque el canal no permite que los propios capitanes de los barcos lo conduzcan en su travesía por el canal. Esto es una historia que data en realidad de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los barcos pasaban bajo el mando del capitán que los traía. Ya adentro del barco, pues adentro del canal, eran sometidos a todas las otras opciones, no opciones, o todas las otras particularidades de los tránsitos por el canal, amarrarlos a las llamadas mulas, etc. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos consideró, acuérdense que esto era si siempre fue bajo la administración americana, una instalación militar, y consideraron que para prevenir algún ataque voluntario contra las esclusas, por ejemplo, que un capitán de un barco decidiera destruir una de las esclusas poniéndole sencillamente fuerza a un barco, una versión kamikaze del marítimo, y se va y literalmente se va el lago por allí, tardaría años en volverse a llenar ese lago y quedaría en la práctica destruido el canal. Así es que optaron por la decisión de que todos los barcos tenían que ser entregados a un capitán de la Marina de los Estados Unidos, un militar de los Estados Unidos. Cuando terminó la guerra ya se quedó como práctica y después ya no son militares, pero son profesionales y ahora casi todos panameños, que son los que tienen que conducir el barco a su travesía por el canal. Antes de ingresar, tan pronto llegan a aguas del canal, cuando va a iniciar la travesía, ese barco queda bajo el mando de un práctico de la autoridad del Canal de Panamá. La ley de la autoridad del Canal de Panamá señala dos cosas, que primero eso va a la Junta de Inspectores Locales que determinan qué fue lo que pasó. Digamos, porque en última instancia podría ser que digamos, la máquina del barco falló, pero a la larga el canal es el que tiene que pagar. En otras palabras, no hay responsabilidad allí del capitán del barco porque no estaba el capitán al mando del buque. El que estaba al mando del buque era un práctico de la autoridad del Canal de Panamá, un piloto de la autoridad del Canal de Panamá. Y es claro que es el canal, en este caso, el responsable de los daños ocasionados a la estructura del puente, que es una estructura que se utiliza para el transporte de ferroviario entre Panamá y Colón. Hay un transporte diario de contenedores, lo cual en efecto le va a causar un perjuicio que tendrán que dilucidar entre la compañía, la Kansas City Railroad, creo que se llama, la que tiene la concesión del ferrocarril, con el canal, pero eso se dilucida
a través de los mecanismos que establece la ley, comenzando por la Junta de Inspectores y determinando al final la responsabilidad del canal en este caso, o si hubiera parcialmente responsabilidad por el estado de la máquina o lo que fuera. Pero digamos desde el punto de vista jurídico no hay ninguna duda. El canal es el que tiene que responder por esos daños sin la participación del gobierno de Panamá. En otras palabras, Panamá dejó claro en la ley, y se lo explicó así desde el inicio de 1997 a todas las compañías, que Panamá no saldría al frente de ninguna obligación del canal por cuenta de los accidentes que ocurrieran en su tránsito por el canal. Fue muy oportuno esa decisión, porque ahora estamos viendo el resultado, ¿no? Del 97. Ahora, doctor Ritter, estamos en el canal de Panamá debidamente protegidos por unos seguros, compañías aseguradoras, yo me imagino, ¿no? Yo no sé, mira, ahí sí tengo que decir, simplemente no sé, yo creo que sí, pero bajo la administración americana, por ejemplo, no había seguros. Los daños, y eran daños cuantiosos, daños de millones de dólares, salían de los fondos del canal. El canal, ellos tenían una figura que decía que el canal estaba autoasegurado. Eso es un eufemismo para decir que el canal no estaba asegurado. O sea, el canal corría con los gastos que ocasionaba, con los daños que ocasionara su tránsito por el canal. Yo entiendo cuando yo dejé la junta directiva y que ya Panamá estaba al punto de quedarse con la administración del canal, que había un proyecto y una propuesta de que Panamá asegurara, o que el canal de Panamá, la autoridad del canal de Panamá asegurara esos daños, pero francamente tendría que decir que no sé en este momento si hay seguro para ese tipo de accidentes o no. Lo único que sabe es que la autoridad del canal es la responsable. La investigación, ¿quién la hará en este caso para que se compruebe que fue un caso fortuito, daño mecánico, La etcétera? Junta de Inspectores. Hay una figura El canal. creada en la autoridad del canal de Panamá que se llama, que es una figura idéntica a la que existía durante la administración de los Estados Unidos y con la cual los navieros se sienten muy cómodos porque obviamente no es politizado, son unos profesionales de primera línea, que se llama la Junta de Inspectores, que hace la primera evaluación de todos los daños, por grandes o pequeños que sean. Hay muchos casos, por ejemplo, sobre todo en las esclusas viejas, que los barcos rozan la esclusa. Quienes vean allá pueden ver incluso muchas manchas de pintura en las paredes de las esclusas viejas por el poco espacio que hay entre el barco y la esclusa. Y esos son daños que se le causan y la Junta de Inspectores lo puede hacer. Al final pueden apelarla, pero casi todos los casos se resuelven muy fácilmente con la Junta de Inspectores por el grado de profesionalismo del que gozan los que allí trabajan. Okay, entonces, ahora, hablando de cosas oportunas, por suerte, no sé, con el daño, que son daños significativos al puente, porque será el puente viejo, que de 1908, según leí en un medio local, o sea, casi tan viejo como Panamá, pero se había entregado un puente nuevo para el acceso a la comunidad en 2018. Así que en ese sentido, la comunidad de Gamboa no quedó incomunicada. Sí quedó sin agua, porque te entendido que por ese puente sí pasaba la tubería de agua. Así que ese sí es otro daño. No, lo curioso es que en las redes sociales circularon dos videos. Uno es del 2012, que es casi idéntico a lo que ocurrió, pero no llegó a romper el puente. Y el otro fue el que en efecto ocurrió ayer, pero fueron casi idénticos, los buques muy parecidos. Y si uno no tiene presente que son dos hechos distintos, puede confundirse uno con el otro. Yo no sé, seguramente Camila no, pero tú sí, Guillermo, ¿te acuerdas del puente que existía para ir a Gamboa? Un puente que tenía que tenerse cierta destreza a manejar porque se manejaba sobre dos
dos plataformas de madera que eran del tamaño del carro. O sea que si uno no centraba el carro en las dos plataformas paralelas de madera, le podías causar un daño al puente o al carro. Entonces, y era con semáforo, porque nada más era de una vía. Si venía un carro de allá, no, de un lado no podía pasar por el otro. Todo eso se acabó porque el tránsito ahora es muy fluido por el puente nuevo al que se refiere Yo Camila. sí llegué a pasar por el puente viejo, no lo manejé yo, pero yo iba a un carro que pasó por ahí. Pero no, y me pareció, a mí me daba miedo, eso fue antes de 2018, así que en ese momento no existía el puente nuevo. Pero qué bueno, ¿cómo hemos progresado? Y otra cosa interesante es que a pesar de que parece un daño catastrófico, me llamó la atención que dijeron que la reparación durará 15 días. Que varias cosas. Uno, enhorabuena, porque para que el ferrocarril pueda volver a operar, pero también eso nos habla de las eficiencias de las instituciones que no son el Estado de Panamá. Así es. Sí, es un modelo a seguir en la parte de la administración y en todos los aspectos. Porque ahí hay algo. Miren, el puente sobre el canal se hizo y no ha habido quejas de sobreprecio, de mal uso de recursos ni nada. Son cosas que hay que emular. Tengo la impresión de que hay algo de mística, creo yo, en lo que ellos llaman la familia canadera. Es la impresión que yo tengo. Si hay mística, entonces se cuida la institución. Tiene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, miren, hay una situación que creo que vale la pena también que nosotros aquí en Infoanálisis analicemos. Hay una institución muy prestigiosa que se llama el Banco Interamericano de Desarrollo, con sus siglas son BID, es otra cosa, es una organización financiera de vieja data, viene desde el año 1959. 59, sí. Entonces, el BID tiene como miembros a 48 países. Esos son los que conforman el BID. Pero tiene una historia interesante porque hay lo que se llama el compromiso de palabra. En otros tiempos nuestros abuelos eran muy exigentes con eso, cuando había un tipo de acuerdo de caballeros, vamos a usar esa palabra, que se ha diluido en el tiempo, desafortunadamente. Ese modelo de respetabilidad por la palabra empeñada fue lo que mantuvo al BID siempre en manos de América Latina sin injerencia de los Estados Unidos a la cabeza del BID, o sea, para presidir el BID. Ha sido siempre representante de países de Latinoamérica. No obstante, en este momento, los Estados Unidos, en la administración de Donald Trump, ha decidido retomar ellos la posibilidad de presidir el BID. Ya han señalado a una persona de apellido en español. Mauricio Claver Carone. Carone. Y eso por supuesto, que está a punto de fracturar precisamente ese acuerdo de caballeros que se dio en el año 59. Doctor Ritter, usted maneja muy bien esa historia. ¿Cuál es la lectura con un hombre como Donald Trump, un presidente muy singular en la historia de ese país, del mundo? La decisión que él ha tomado de que, bueno, ¿sabe qué? Ningún acuerdo de caballeros, se acabó. Nosotros vamos a demostrar nuestro interés en manejar, en controlar el BID. ¿Qué implicaciones tiene eso, doctor Ritter? Históricas y actuales. Mira, las históricas, como tú acabas de señalar, en el año 59, cuando se creó el BID, y esa es la época en que se crean también algunas otras instituciones financieras internacionales, todas las instituciones de la posguerra. Digamos, primero hubo un acuerdo entre Europa y Estados Unidos para crear el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y el acuerdo existe todavía, que el Banco Mundial lo dirigiría un norteamericano y el Fondo Monetario Internacional siempre un europeo. Un sistema que ha perdurado y que perdura hasta hoy, incluso es anterior al BID. Cuando se creó el BID en el año 59, hubo también un acuerdo de caballeros. En realidad eso fue una iniciativa brasileña. ¿Así? Y cuando se creó el Banco Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos pidió la sede del BID y además el compromiso de que siempre sería un latinoamericano el presidente del BID. En los 60 años el BID nada más ha tenido 4 presidentes. Tuvo a Antonio Ortiz Mena de México, tuvo a Felipe Herrera de Chile, tuvo a Enrique Iglesias de Uruguay
y a Luis Alberto Moreno de Colombia. Son los 4 países que los eligen por periodos de 5 años, pero siempre logran unas 2 reelecciones más, de manera que cada uno le ha correspondido 15 años en los 60 años que tiene el BID. Ya el reglamento cambió, ahora no se puede reelegir nada más que una vez, o sea, va a servir por un máximo de 10 años de ahora en adelante, porque han considerado que 15 es un tiempo muy prolongado. Y además de eso, ellos pidieron la sede del fondo, del BID, que queda en Washington, pero además de eso, la forma de votación que hay en el BID es tan compleja que favorece mucho a los Estados Unidos y que fue parte de ese compromiso. En otras palabras, el BID tiene un grupo de países prestatarios que se llama, que son países americanos, todos latinoamericanos, y excepto algunos del Caribe. Son 26 en total, países prestatarios de los 32 que forman, o de los 30 que puede haber en la OEA. De esos países prestatarios, o sea, los que son beneficiarios de eso, entre todos esos países suman el 50% del poder de votación en el BID. Estados Unidos solito Estados Unidos tiene el 30%. Es que se tiene que votar de 2 formas. Tienes que tener la mayoría absoluta de los países prestatarios, o sea, por lo menos 14 de los 26 países prestatarios, y tienes que tener además la mayoría del poder de sufragio. Los pongo nada más en esta perspectiva. Estados Unidos tiene el 30%. Panamá tiene el 0.46, o sea, tiene menos del 1% de votación para decidir quién es el presidente del BID. Porque si fueran accionistas, sería como el número de acciones que tienes. Entonces, países grandes como México, como Brasil, como Argentina, como Venezuela, tienen 11, tienen 10, 11, 8. Algunos países más digamos, intermedios como Colombia, Perú, tienen 3%. Y los países muy pequeños como Panamá tienen menos del 1%, o sea, 0.46. Pero ¿cuál es la defensa? Que tienes que tener no solamente más del 50% del poder de sufragio, que se llama, sino que tienes que tener también el poder en la mayoría absoluta de los países prestatarios. Son 48 o más países, pero es que hay muchos países allí que tienen un pequeño porcentaje, pero es mínimo, y sus votos no cuentan cuentan en el balance total de la parte de los sufragios, pero no cuenta en la parte de los países prestatarios. En otras palabras, te lo dicho para resumir de otra manera, tienes que tener como mínimo 14 países prestatarios. Ahí prestatarios no incluyen a Estados Unidos ni a Canadá. O sea, 14 países de América Latina tienen que votar por ti. Y además de eso, tienes que contar, cuando se suman todos los votos, más del 50% del poder de sufragio, o sea, el poder de las acciones. Obviamente Estados Unidos con ese tipo de arreglo tiene una enorme ventaja. Estados Unidos tiene el 30% de la votación. Entonces era lógico que Estados Unidos se comprometiera en aquel tiempo a decir, mira, yo no voy a usar mi 30% para elegirme a mí mismo. Mi compromiso es que quede en Washington y siempre sea un latinoamericano el elegido. Que Estados Unidos influye, por supuesto que influye en la decisión, pero nunca en la historia del banco había Estados Unidos pretendido ser un ciudadano de su país el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, Trump ha decidido lo contrario ahora y ha postulado a uno de sus halcones. Él ha venido a Panamá. Ha venido a Panamá. 2 veces. Ha venido con mensajes muy duros con Panamá. En una entrevista que le hizo a Sabrina Bacal, él le dijo qué le había dicho él al presidente Varela, que estaba molesto con el grado de influencia que tenía China, etc. O sea, él le recitó el menú al presidente Varela. Este es la persona agresiva y el que diseñó la política contra
Cuba y contra Venezuela para el presidente Trump. Y Nicaragua, contra los tres. Y esa es la persona que el presidente ha escogido para que sea el director. Ahora, nosotros y él ha tenido, si me permites, dos visitas recientes. Una fue en junio de 2019, cuando el presidente Cortizo ya era presidente electo, y la otra fue en agosto, ya siendo presidente de la República, y se reunieron. Y ahora Panamá lo apoya a Claver Carone, lo apoya con su voto. O sea, sí, que Panamá apoyó al candidato estadounidense en contra de la idea de que fuera un latinoamericano. Sí, lo que pasa es que con esa, yo no sé por qué Panamá, a mi juicio, doctor Ritter, me corregirás, salimos presurosos a darle el respaldo a este caballero. Aparentemente no se conocía sus antecedentes, sospecho yo, porque realmente... Yo creo que esa es una búsqueda bien rápida en Google. Sí, pues no por eso, lo que quiero decir es que me parece... el propósito del BID no es otra cosa en este sentido que tiene que ver con los proyectos de desarrollo económico, de desarrollo social y también institucional. Ojo, tiene el BID, el vínculo ese, y lo más importante es el concepto de la integración comercial que tiene el BID dentro de sus objetivos o propósitos. Dicho esto, con esta decisión del presidente Trump, doctor Ritter, a mí no me sorprende, ¿eh? Confieso, conociendo su talante, el talante del presidente estoy hablando, ¿no? Sí, a mí no me sorprende por parte de Trump. Debo decir que sí me sorprende por parte de Panamá, ¿Por qué te que sorprende? hubiera contribuido a romper una tradición, un pacto de caballeros que le hubiera dado la espalda a candidatos latinoamericanos para favorecer a uno. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, es candidata a la presidencia. Yo no sé cuál es la relación del presidente o del gobierno con Costa Rica o con Laura Chinchilla, pero haberse apresurado de tal manera a decir, prácticamente no lo habían terminado de postular y Panamá ya estaba apoyándolo. Esa es la parte que yo le tengo que decir en lo personal, deploro que Panamá asuma esa actitud que es muy contrario no solamente a la tradición y a la historia del Banco Interamericano de Desarrollo, sino ese latinoamericanismo que Panamá siempre ha pregonado. Brasil estuvo a punto de postular a un candidato y se retiró y va a apoyar al de Estados Unidos, a Claver Carone. Y algunos otros países que habían estado acariciando la idea de presentar un candidato han desistido de hacerlo. Yo no dudo de que Claver Carone vaya a ganar las elecciones si la manera como han conseguido los votos es la forma ruda como él está acostumbrado a actuar, tanto el presidente como el candidato, pues son dos estampas de lo mismo, personas rudas. Un día Camila, que es tan acuciosa, deberíamos rescatar esa entrevista para que vean lo duro que él fue el momento de decirle a la audiencia televisiva de un país cómo él le había hablado al presidente de la República. Primero a Varela y después a Cortizo. Sí, una consulta, doctor Ritter. ¿Usted qué implicaciones le ve, asumiendo que Claver Carone va a ganar la presidencia del BID? Tomándolo como un hecho. ¿Qué implicaciones le ve usted a eso, al funcionamiento del BID en los siguientes 5 años? ¿Qué cree usted que...? Tenemos un minuto. Muy politizado, Camila, lo veo muy politizado, sobre todo por la actitud tan dura que ha tenido el señor Claver Carone con 3 países. Bueno, con Cuba no importa porque Cuba no es país prestatario, pero sí con Nicaragua y con Venezuela, que son países prestatarios, y países prestatarios importantes en el BID. Que se ha roto también una tradición porque las personas que han ocupado la presidencia del BID, que tiene un gran poder, el presidente del BID tiene un enorme poder, han sido siempre personas que desde el punto de vista de la política de sus respectivos países han estado
por encima. Todos conocemos la trayectoria de Enrique Iglesias, que fue muchos años presidente del BID. Antonio Ortiz Mena también fue canciller, y Felipe Herrera, que fue uno de los ideólogos economistas de la CEPAL. Y el último, Luis Alberto Moreno. Esta es la primera vez que entran una persona con dos características, uno que es americano y otro que es un político Para cerrar, porque tengo un corto comercial, usted habla de acuciosidad, mi querido Jorge Eduardo. Ahí faltó acuciosidad por parte, me parece a mí, de los asesores del presidente en buscar bien esos antecedentes que señalas, que fueron públicos, antes de tomar esa decisión apresurada. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, nosotros esperamos en este programa que esa explicación tan pormenorizada que ha dado el doctor Ritter acerca de la forma tan apresurada como Panamá, antes de ver si habían otros candidatos, en este caso está la expresidenta Laura Chinchilla, Panamá fue presuroso, agitadamente, a respaldar la candidatura del señor Carone por los Estados Unidos. Como dijimos nosotros, y es nuestro objetivo, entre otras cosas, precisamente ilustrar a nuestra exigente radioaudiencia, y ahí se ha violentado un pacto de caballeros, que yo decía que es algo que en estos tiempos, en los tiempos no en los tiempos de la pandemia, sino en los tiempos últimos, en las últimas décadas, eso ha ido desapareciendo, Jorge, porque en esa época, fue época nuestra, aquella época nuestros abuelos eran hombres que la palabra bastaba, ¿usted se acuerda, no? Definitivamente. Así es. Les voy a decir algo tal vez un poquito descompuesto, pero eso se ha mantenido, ¿saben qué, amigos oyentes? En la pelea de gallo. Yo fui a una pelea de gallo, una vez me invitó, ¿sabes quién? El exministro de gobierno, Ricky Fábrega. Fue a una pelea de gallos. Y ahí los tipos dicen, voy a tal gallo, y pagan, Jorge Eduardo, solamente la palabra, no se conocen, en este caso los antagonistas no se conocen, y el tipo va y paga, o sea, con tremenda moral, el que perdió va y paga, no viene a cobrar, va y paga, me impresionó. De ahí viene la expresión palabra de gallero, o sea, porque la expresión que es muy frecuente entre los países, en los países aficionados a los gallos. Y la otra curiosidad de eso, Guillermo, es que en los gallos se apuesta en pesos, no se apuesta en dólares. Sí, tienes razón. Así en vez de decir $5, yo voy 10 pesos. 10 pesos como sinónimo de ese lenguaje de hace muchos años. El lenguaje, o sea, pero no es pesos colombianos ni pesos medio dólar. O sea, en vez de decir $5 vas 10 pesos. Sí, es cierto. Sí. Ahora, todo esto es porque me lo han dicho. Yo sí no he ido nunca a una gallera. Doctor, ¿qué le pasa? Tengo amigos galleros, pero no he ido nunca a una gallera. Pero yo sí fui. Ya dije el nombre responsable, que fui a una pelea de gallo. No me arrepiento, por cierto, un ambiente muy, muy singular, ¿no? Oye, a mí me llamó mucho la atención el hospital que ha anunciado el presidente Bukele, un hospital verdaderamente impresionante. Yo vi el video. Yo no soy fanático, para que quede claro, del presidente Bukele. Ojo, respeto porque es un país hermano y respeto que el hombre ganó las elecciones correctamente. Pero también aparentemente de manera correcta ha tomado una decisión interesante en cuanto a la construcción de un hospital con una capacidad importante de 1000 camas. 1000 camas en un país pobre como El Salvador, o un país pobre, El Salvador se le reconoce como uno de los países más pobres de la región, la Cenicienta de América Central, y cuidado que de América Latina. 1000 camas con todos los insumos, con todos los recursos tecnológicos adentro. Entonces, ya se entregaron 400. Es la primera fase, esa era la primera fase. Lo digo porque estas cosas no se pueden ignorar. Y nosotros aquí en Panamá, lamentablemente, el hospital que el gobierno construyó de muy buena fe, porque debo aceptarlo y decirlo, ha generado demasiadas opiniones, ha generado demasiadas... Bueno, yo tengo una en este momento. Dígame, y es que esa primera fase fueron 400 camas, según lo que dice Bukele en el video, 400 camas por $25 millones. Ajá. Aquí se hicieron 100 camas por 6 sin el equipamiento. Y como el gobierno se ha rehusado ellos a difundir el detalle de cuánto cuesta el equipamiento, y han pedido donaciones a todo el mundo, pero en algún momento lo que se estimaba es que el equipamiento eran otros 6. Así que en teoría son $12 millones por 100 camas,
cuando El Salvador, y un hospital que no es permanente, importante, cuando en El Salvador usaron 25 para 400 camas de un hospital que se va a quedar ahí, al que le pusieron tuberías, o sea, por lo que explica el presidente Bukele, ellos excavaron el suelo, metieron hasta tuberías de oxígeno, todo lo metieron por ahí por subterráneo, soterradas, o sea, y es un hospital permanente. Y que te diga algo, yo necesito que alguien me explique. Sí, no, ¿sabes algo? Yo vi el discurso del que me imagino que lo mismo que tú viste, cuando habló por cadena nacional de televisión, y él dijo que tenía varias plantas eléctricas en caso de que se fuera el frío 4, yo creo que escuché 4. 6 plantas eléctricas. Perdón, 6. Pero atención, él dijo, los diputados propusieron que el piso fuera de tierra. Y yo dije, ustedes en su casa harían lo mismo si fuera, tendrían ustedes piso de tierra. Bueno, eso probablemente ya es más politiquería. No, lo que quiero decirte es... De cemento querían. Él dijo, espérate, él dijo, hemos puesto un piso si no de mármol, de un elemento parecido al mármol. O sea, se ve muy bien presentado. Granito. Sí, granito. Yo creo que Panamá tiene la oportunidad todavía de aclarar que este es un hospital de exceso aquí en Panamá, un buen hospital que ha estado bajo la lupa por diversas razones, pero que amerita una explicación, Camila y Jorge Eduardo. Las 20 camas de intensivos, porque primero han dicho que iban a hacer 100 camas de intensivos, que para eso era el hospital. Después nos enteramos, cuando el hospital ya ha hecho, que no son 100 camas de intensivos, son 20 camas de intensivos. Y las otras 80 a veces las han llamado de semi-intensivos. Sí. Pero yo quiero saber eso qué significa. Yo nunca he escuchado de una sala de cuidados semi-intensivos. ¿Tienes sala o tienes intensivos? Hay un punto... Entonces, espérate, y lo interesante es que esas 20 camas de intensivos, todavía no han recibido el aval del Consejo Técnico, no sé cómo se llama, pero básicamente todavía no se pueden usar porque no han recibido el visto bueno de un Consejo Técnico Médico. Nosotros tuvimos aquí en este programa a un expresidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos que emitió unas opiniones para mí inquietantes. No obstante, el presidente en funciones ahora mismo, el actual presidente, contradijo lo que él dijo, lo que él mencionó, discúlpenme, pero ahora se ha generado una situación en la cual vi una nota, ojo, que dice que la Sociedad Panameña de Ingenieros Arquitectos se distancia, fue la palabra que hicieron, en cuanto a la condición o a los problemas que han generado el Hospital Modular. Doctor Rita, la SPIA es una organización muy importante en ese mundo de la construcción. Es muy importante, es una organización profesional muy prestigiosa, tiene incluso responsabilidades importantes como su Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, que es la que establece ciertas idoneidades necesarias para licitar. O sea, está asociado mucho pero ahí ha habido una historia un poco sórdida, porque cuando la primera vez que el expresidente de la SPIA habló, fue desautorizado por el presidente. Dijo, él no habla en nombre de la SPIA. Y él dijo, sí, es verdad, yo no hablo en nombre de la SPIA, pero era en un... y luego vino un grupo de 14 profesionales que hicieron una inspección. Yo entendía que era por cuenta de la SPIA, eran todos, la SPIA en ese momento no los desautorizó para nada, sino que siguieron adelante. Rindieron un informe donde hablaron de sobreprecios, donde hablaron de ciertas falencias que tenía la estructura. Y ahora, ayer, la junta directiva de la SPIA se dice ahora distanciar, no desautoriza lo que dijeron, sino que sencillamente como decir, esta no es la posición oficial de la SPIA no se va a meter en esto. Y dicen que han decidido mantenerse al margen del proyecto para permitir que las autoridades que le correspondan puedan realizar sus investigaciones. Así es. O sea, han decidido, nosotros en esto no nos vamos a meter. O sea, no sigan diciendo que es la SPIA la que lo dijo. Lo que vale la pena investigar es cuántos miembros de la junta directiva de la SPIA son también funcionarios del gobierno. O tienen conflictos de intereses. Perdón, doctor Ritter, o sea, si eres directivo de la SPIA no debes ser funcionario, o sea, debes... En Panamá hay muchos no debes. Sí, pero no, Guillermo. O sea, estamos de acuerdo en que no debe, pero en Panamá eso no existe. De hecho, hay funcionarios y altos funcionarios de gobierno en la junta directiva de la SPIA. Y para no contar, como ha dicho Camila,
en los conflictos de intereses que tienen personas que han contratado con el Estado y que no se quieren enemistar, o que que han contratado o que aspiran a contratar y que no quieren enemistarse con el gobierno. Esto es un problema muy grave, pero lo importante al final es que la espía no ha dicho ni ha desautorizado lo que hicieron. Nada más dice, hemos decidido marginarnos, mantenernos al margen de este conflicto y que sean los que investiguen, sean las autoridades competentes. Pero es que cuando vengan las autoridades competentes, los fiscales no son ingenieros ni son arquitectos. Los fiscales van a tener que volver a recurrir a la espía y no se va a poder marginar la espía porque va a haber una investigación. Bueno, no sabemos, espero que haya una investigación, pero los fiscales se van a tener que apoyar en la opinión técnica de ingenieros y de arquitectos para poder determinar si hubo o no sobreprecios. Que ellos ya emitieron su opinión, y ellos emitieron su opinión al respecto, y lo que salió no se puede ahora ignorar o decir que van a cambiar, pero ¿sabes qué? Pero estoy leyendo aquí sobre eso, estoy leyendo el comunicado y hay un tema extraño, porque ellos dicen que en la reunión de directiva el 15 de junio se dio cortesía de sala a los autores del informe que circuló por ahí, quienes presentaron el documento sin firmar y manifestaron que el mismo no es concluyente, ya que no pudieron verificar varios detalles en los planos y especificaciones del proyecto. Y además confirmaron que no han realizado ninguna inspección al sitio. Por lo expuesto, nosotros, la espía, no podemos acoger un informe que la autollamada Comisión Accidental, que lo elaboró, duda que sea lo suficientemente completo. O sea que aún el informe que circuló por ahí, la misma espía, esto firmado por el presidente de la espía, Marcos Murillo, que creo que también estuvo en Infoanálisis. Si la misma espía dice, nunca fueron al sitio, el informe que se hizo sin la inspección al sitio, ¿qué tipo de validez tiene ese informe? ¿Y cómo se puede votar en una directiva, tomar cualquier decisión sin una inspección al sitio? No tiene sentido. No quiero hacer una explicación temeraria, pero si mal no recuerdo fue la propia espía la que dijo que había mandado una comisión a la inspección. Doctor Ritter y Camila, ¿o estoy equivocado? Yo recuerdo haberlo leído. Bueno, lo que dice el comunicado firmado por el presidente es que no han realizado es que la gente que hizo el informe no realizó ninguna inspección al sitio y no pudieron verificar varios detalles en los planos y especificaciones del proyecto. Para hacer una metáfora algo colorida, ya que estamos a mitad de semana, es como si yo estuviera en una junta técnica de seguridad de alimentos de comida y yo hiciera un informe diciendo que una comida estaba bien sin haberla probado, sin que me hubieran traído el plato de comida enfrente. Yo digo que sí, ese pollo está bueno y esa carne está buena sin haber probado la comida. Es exactamente lo mismo. Lástima que se acabó el programa, pero saben que esto es precisamente otro de los elementos que cubre de mayor oscuridad todavía, lamentablemente, este hospital que con tanta esperanza se construyó en un momento determinado. Qué pena que esto se siga agravando, sobre todo porque implica a una institución importante de este país como la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. El equipo de Infoanálisis. Camila Adames. Jorge Eduardo Ritter. Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.